La inmensidad del vacío se extendía sin piedad ante ellos, y en medio de esa negrura infinita flotaba el cadáver de un titán, un coloso olvidado, cuyos restos parecían haber sido esculpidos por la mano inexorable del tiempo. La bestia, antaño soberana de un cosmos vibrante, yacía ahora en un letargo sepulcral, su piel desgastada por milenios de soledad y descomposición. Este monumento a la muerte había sido reclamado por la Corporación Montenegro, que lo explotaba sin compasión, extrayendo de sus entrañas minerales y secretos inmemoriales. Marco Ibarra, exmilitar endurecido por la guerra y convertido en minero espacial, avanzaba con paso firme sobre la superficie irregular del Titán. Cada zancada resonaba en un eco solitario, como si el mismo universo quisiera recordar la fugacidad de la vida. Bajo la tenue luz de su linterna, que parecía luchar contra la oscuridad primordial, Marco examinaba cada grieta, cada pliegue de la gigantesca carcasa. Su mirada, aguda y llena de recelos, no dejaba pasar ningún detalle. Sabía que en ese monstruo de otro tiempo se ocultaban misterios que trascendían la simple materia. «Observen la textura en este sector», comentó uno de los operarios, cuya voz, temblorosa y respetuosa, se perdía en la inmensidad del silencio. «Aquí, la piel parece más densa, casi impenetrable». Marco se detuvo, inclinándose para inspeccionar con detenimiento aquella anomalía. Con el rigor de un cirujano y la cautela de un hombre que ha conocido el abismo, asintió lentamente. «Preparad las herramientas. Este corte debe ser exacto. No podemos arriesgar ni una chispa que revele lo que aquí yace». La sierra de plasma comenzó a zumbar, emitiendo un sonido que se mezclaba con el eco de la desolación. La luz vibrante del haz rompió la penumbra, rasgando la gruesa capa que cubría al titán. Al instante, un hedor penetrante, mezcla de putrefacción, metal oxidado y el eco de eras pasadas se extendió por el ambiente, como un presagio de lo que estaba por descubrirse. A medida que el corte se profundizaba, la superficie del titán revelaba una estructura insólita, una jaula formada por retazos de hueso, dispuesta con extraña simetría y articularidad. Los huesos, frágiles y a la vez escalofriantemente precisos, se entrelazaban para formar una celda casi etérea, en cuyo interior se movía algo vivo. La criatura, oculta en la penumbra, emitía un sonido que oscilaba entre el silbido y el gemido, como si intentara comunicar un secreto ancestral a quien tuviera el valor de escucharlo. «Por el vacío», exclamó uno de los operarios, retrocediendo instintivamente ante la visión aterradora. Marco no se inmutó. Su rostro, marcado por cicatrices de viejas batallas, se endureció. Con voz firme y autoritaria, ordenó: «Mantengan la calma. Este hallazgo no es más que un dato a registrar. Anoten cada detalle con precisión». El retumbar de la sierra cesó en ese preciso instante y el silencio se hizo aún más denso, como si el propio titán contuviera la respiración. Fue entonces cuando la figura imponente de Héctor Márquez, el capataz, emergió de entre las sombras. Su presencia, tan severa como el juicio de un dios olvidado, impuso de inmediato la disciplina que la situación requería.
Con una mirada que combinaba asombro y un frío interés mercantil, observó la jaula ósea. «Corten la transmisión», ordenó sin vacilar. Su voz retumbando en la bodega con la gravedad de un edicto divino. «Nadie debe enterarse de esto hasta que decidamos el curso a seguir». La orden se cumplió de inmediato. El comunicador de Marco parpadeó y, en un instante, la señal se apagó, sumiendo al grupo en una cómplice intimidad de secretos prohibidos. En ese breve lapso, los operarios intercambiaron miradas que revelaban tanto temor como ambición. La revelación de la criatura en la celda ósea no era un simple hallazgo biológico, era una llave que podía abrir puertas hacia riquezas inimaginables, o por el contrario, condenarlos a una existencia en la oscuridad del olvido. El titán, inmóvil y majestuoso en su ruina, parecía custodiar un enigma que trascendía la comprensión humana. La criatura, en su encierro óseo, vibraba con una energía que iba más allá de lo orgánico. Sus movimientos, imperceptibles, pero insistentes, insinuaban la posibilidad de una inteligencia primitiva, un eco de un tiempo en que los límites entre lo vivo y lo inerte se desdibujaban. Marco, con la mano enguantada, aún en contacto con la fría superficie, murmuró para sí mismo: «Esto cambiará nuestro destino». El ambiente se cargó de una tensión casi tangible. La Corporación Montenegro, ajena a los secretos que reposaban en el interior del Titán, continuaría con su incesante labor de extracción. Pero en ese instante, en aquella estación flotante en el abismo, se estaba forjando una conspiración que podría alterar el orden mismo del cosmos. Las órdenes de Marco retumbaron en el recinto, y el equipo comenzó a trabajar con una precisión casi ritual. Cada dato, cada muestra, era recogido con la meticulosidad de un escriba dedicado a la preservación de un saber prohibido. Héctor Márquez se acercó a Marco y, con voz baja y cargada de significados ocultos, dijo: «Este descubrimiento no es un simple accidente del destino, Marco. Es una oportunidad única, pero también una carga que podría destruirnos si cae en manos equivocadas». Marco levantó la vista. Sus ojos reflejaban tanto la determinación de un hombre que ha visto demasiado como el peso de una responsabilidad ineludible. «Lo sé, Héctor, pero si conseguimos negociar en el mercado negro, podremos liberarnos de la opresión de la Corporación Montenegro y, quizás, encontrar un resquicio de libertad en este desierto cósmico». La conversación se disolvió en un silencio denso, mientras los operarios se concentraban en sellar la zona y en asegurar que ningún rastro de aquel hallazgo perturbase el orden establecido por la corporación. El Titán, en su inmovilidad casi sagrada, parecía observarlos con una indiferencia ancestral, como si supiera que en sus entrañas se gestaban los designios de un nuevo destino. Los minutos se convirtieron en una eternidad y, poco a poco, las luces de extracción se atenuaron, fusionándose con la penumbra que reinaba en el interior del cadáver. Marco Ibarra, con el rostro bañado en sudor y una mezcla de temor y esperanza, se retiró a una cámara de registro donde podía documentar cada detalle de la operación. Cada palabra escrita, cada imagen capturada, era un testimonio silencioso de la osadía humana frente a la indiferencia del universo. En ese preciso momento, la criatura en la jaula comenzó a moverse con mayor intensidad, como si su energía se hubiera reactivado ante la conciencia de ser observada.
Un susurro metálico recorrió la estructura ósea y la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Héctor, con el ceño fruncido y la mirada fija en la figura viviente, pronunció en voz baja: «Guardad silencio. Este secreto es nuestro, y solo nuestro. Ningún hombre de la corporación debe saber nada de esto hasta que decidamos cómo proceder». La operación continuó con una frialdad metódica, mientras el equipo se dispersaba en labores específicas. Cada operario era consciente de que estaban al borde de un precipicio, y cualquier error podía sellar su destino. Las máquinas, testigos inertes de aquella conspiración, seguían su labor con un zumbido que recordaba los latidos de un corazón mecánico, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia en el vacío. Finalmente, tras horas que parecieron eternidades, se completó el registro del hallazgo. Marco Ibarra, agotado pero imperturbable, se retiró a la sala de mando para transmitir el informe a un servidor oculto. Sabía que la información debía quedar lejos del alcance de la Corporación Montenegro. Mientras la señal se cifraba y se enviaba a un contacto de confianza, el eco del Titán parecía susurrar antiguas leyendas, relatos de dioses caídos y secretos enterrados en el polvo de las estrellas. El capítulo se cerraba en un silencio inquietante. El coloso muerto, con su inmensidad desgastada por el tiempo, se erguía como un monumento a la ambición y la desesperación humanas, y en su interior, la criatura seguía siendo un enigma, una anomalía que prometía riquezas inimaginables y a la vez el peso de una condena ineludible. Marco Ibarra y Héctor Márquez se miraron en un instante cargado de silencios y sospechas, conscientes de que el futuro estaba tejido en hilos tan frágiles como la propia carne del Titán. La decisión de ocultar el descubrimiento no era solo una cuestión de codicia. Era un pacto con el destino, una renuncia a la inocencia, en un universo que se negaba a olvidar que en la inmensidad del vacío todo tiene un precio. El coloso permanecía inmóvil, y en ese reposo aparente se encontraba la promesa de un nuevo amanecer o la sentencia final de un destino maldito. Los operarios se retiraron uno a uno, dejando atrás la escena como un secreto sellado en la penumbra. La nave y sus ocupantes se convertirían en testigos silentes de una verdad que jamás podría ser olvidada en la inmensidad del espacio. La ambición y la desesperación se funden en un solo grito, en una única vibración que desafía la eternidad. Con el informe enviado y el secreto guardado, Marco se apartó de la entrada del coloso, consciente de que aquella noche había marcado el inicio de algo mucho mayor. Mientras se alejaba, la figura retorcida de la criatura seguía oscilando en la penumbra, como si en su inercia reposara el conocimiento de todas las eras. La Corporación Montenegro, ajena a los designios que se forjaban en aquel instante, continuaría su incesante explotación. Pero en el rincón más oscuro del universo, un pacto clandestino se había sellado con sangre y acero. El silencio volvió a reinar en la vasta extensión del cadáver. Y mientras las sombras se alargaban en la fría soledad del espacio, la promesa de una verdad prohibida se inscribía, indeleble, en los anales del olvido. Nadie sabría jamás la magnitud de lo ocurrido en aquel Titán. Solo aquellos que habían compartido aquella noche quedaban como herederos de un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El retumbar de las máquinas se mezclaba con la soledad del espacio, mientras el Titán, inmóvil y silencioso,
se erguía como un mausoleo olvidado en el abismo. La oscuridad que lo envolvía parecía hacer eco del secreto que ahora albergaban en su interior. Un secreto que ni siquiera la fría maquinaria de la Corporación Montenegro podría comprender. En ese escenario lúgubre, Marco Ibarra y Héctor Márquez se encontraban sumidos en una conspiración que amenazaba con deshacer los límites de la cordura y la lealtad. Mientras los operarios dispersos se retiraban tras haber completado la extracción de muestras y el registro meticuloso del hallazgo, Marco y Héctor se encerraron en una sala de control improvisada, iluminada solo por las parpadeantes luces de emergencia. El aire, impregnado del olor a metal oxidado y la fragancia fétida del titán en descomposición, parecía vibrar con la tensión de lo inminente. La revelación de la criatura en la jaula ósea había alterado la balanza del destino, y ambos sabían que debían actuar con la frialdad de quienes han visto demasiado. «Debemos vender esto sin levantar sospechas», murmuró Marco, con voz baja pero firme, mientras revisaba los datos en una terminal desvencijada. Sus ojos recorrían la pantalla con la precisión de un soldado en alerta. La Corporación Montenegro jamás tolerará que se descubra que hemos hallado algo vivo en este cadáver milenario. Héctor asintió lentamente, sus manos enguantadas apretando un viejo cuaderno de bitácora. Su mirada, endurecida por años de trabajo en la penumbra del espacio, se posó en el informe preliminar que acababan de registrar. «Procederemos a reportar un fallo estructural», dijo con tono decidido. «Una avería en la carcasa del titán. Eso nos comprará tiempo y desviará la atención de quienes, desde arriba, vigilan con recelo cada movimiento en este sector olvidado del universo». El plan era tan sencillo como arriesgado: presentar un falso reporte de fallo estructural que justificara el cierre temporal del área, permitiéndoles mantener en secreto el descubrimiento. Con la precisión de un reloj suizo, Héctor accedió a la consola central y, tras introducir una serie de comandos, manipuló los datos para que la anomalía en la piel del titán se transformara en una falla crítica. La pantalla se iluminó con cifras y gráficos que, para los supervisores de la corporación, serían prueba fehaciente de un desastre inminente. Mientras tanto, Marco, con la mirada fija en el horizonte estelar, tomó el comunicador personal y estableció una conexión cifrada. Su interlocutor, un antiguo compañero de armas del ejército, respondió casi de inmediato. La voz al otro lado del canal era áspera, cargada de la misma melancolía que solo conocen quienes han dejado atrás la disciplina militar. «Marco, te escucho», dijo la voz, casi un susurro en la inmensidad del espacio. «¿Qué novedad traes desde el abismo?» «He encontrado algo inimaginable», respondió Marco, modulando la voz para que ninguna interferencia del sistema pudiese delatar su mensaje. «No es una falla mecánica, sino la evidencia de una criatura viva, oculta en la piel de un titán muerto. Necesito que contactes a Santiago Velázquez. Él está dispuesto a comprar lo que buscamos, y cuanto antes, mejor». La comunicación se cerró y, en un instante, la respuesta del antiguo camarada llegó con las coordenadas precisas y las condiciones innegociables. Pago inmediato y sin cuestionamientos. La transacción, que se gestaba en las sombras del mercado negro, prometía liberar a Marco y a Héctor de la opresión de la Corporación Montenegro a cambio de un secreto que podía desestabilizar el orden establecido en el sector. Con el reporte falso ya en curso y la señal cifrada enviada, Héctor se ocupó de la siguiente pieza del intrincado plan. Debían trasladar la criatura de manera sigilosa,
sin que los sensores de la corporación la detectaran. La única solución era aprovechar un turno de mantenimiento privado en la nave de carga Hefesto. Esa vieja nave, con su casco maltrecho y motores que a duras penas cumplían con los protocolos, era operada por el capitán Ordóñez, un hombre tan ambicioso como corrupto, conocido por su disposición a cerrar tratos al más alto precio. «Marco, escúchame», dijo Héctor, acercándose con pasos medidos. «He asegurado el turno de mantenimiento en la Hefesto. El capitán Ordóñez nos recibirá, pero no será tarea fácil. El hombre exige garantías, y yo ya he puesto en marcha el soborno. Tenemos una ventana breve para extraer la criatura del Titán sin levantar sospechas». Marco asintió, sintiendo cómo la presión aumentaba en cada segundo. Sabía que la operación debía llevarse a cabo con la precisión de un ataque quirúrgico. No podían permitirse el más mínimo error. Con la cabeza fría se dirigió al área de transferencia, donde la jaula ósea, ahora sellada con cinta de emergencia y plomo reforzado, reposaba en un rincón sombrío de la nave. Allí, bajo la tenue luz de los paneles de control, el grupo de operarios se organizaba en silencio, cada uno consciente de que el destino pendía de un hilo. «Inicien el procedimiento», ordenó Marco, su voz resonando en el vacío. «Cada segundo cuenta, y la corporación debe creer que el fallo estructural es la única preocupación». Las manos ágiles de los técnicos comenzaron a desconectar cables y a manipular dispositivos, mientras un murmullo casi imperceptible se extendía por el recinto. La atmósfera estaba cargada de un suspense que parecía absorber la luz. Los datos falsos se difundían por la red interna y en poco tiempo una alerta se propagó, un error crítico en la estructura del Titán, lo que justificaría un cierre inmediato del área. La trampa estaba tendida. La comunicación con el capitán Ordóñez fue breve y sin rodeos. En una sala lateral, Héctor conversaba con el encargado del mantenimiento de la Hefesto, un hombre de aspecto canoso y mirada astuta, cuya reputación en los rincones oscuros del comercio intergaláctico lo precedía. «El turno es nuestro», aseguró Héctor con voz firme. «El capitán ha recibido el pago inicial, y en breve la nave se posicionará para el traslado. Recuerden, esto debe hacerse sin levantar ni una sospecha. La menor filtración podría costarnos la vida». El encargado asintió, revisando con rapidez los sistemas de la nave, mientras las luces de los paneles parpadeaban en un ritmo que parecía marcar el latido de un corazón de acero. La operación estaba en marcha. Cada movimiento, cada orden, estaba calculado para burlar la vigilancia incesante de la Corporación Montenegro. La mentira sobre el fallo estructural se había sellado con éxito, y ahora el futuro de la criatura y, por extensión, el destino de Marco y Héctor pendía de la inminente transferencia. En el puente de mando, la Hefesto se preparaba para despegar. La nave, vieja pero robusta, emitía un zumbido que vibraba en la estructura metálica, como si se adentrara en un sueño lúgubre. El capitán Ordóñez, en su habitual forma áspera, se dirigió a su tripulación con un tono que no admitía réplica. «Asegúrense de que la carga esté bien asegurada. Esta operación es delicada. No toleraré ni el más mínimo descuido. El pago ya está en camino, y si alguien se atreve a entrometerse, sabrán que aquí no se juega». El ambiente en la nave era una amalgama de tensión y resignación. Marco, observando el proceso, no pudo evitar sentir que estaban al borde de una precipitación sin retorno. La criatura, oculta en su contenedor reforzado, latía con una energía casi imperceptible, como si supiera que su destino
estaba ligado a la ambición y la traición de aquellos que la habían descubierto. Una vez a bordo, la Hefesto se despegó del Titán con la lentitud de una pesadilla. La nave se alejaba, arrastrando consigo la carga prohibida y una promesa de libertad a cambio de oscuros secretos. En el interior, Marco y Héctor se encontraban en una silenciosa complicidad. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante se comprendieron. El precio de la traición sería muy alto, pero no podían dar marcha atrás. Cada decisión, cada mentira tejida en la penumbra, los acercaba a un destino incierto. La oscuridad del espacio se abrió ante ellos, y mientras la Hefesto se alejaba, el eco del Titán retumbaba en sus mentes. La operación había sido un éxito, o al menos eso esperaban, pero la incertidumbre y el peligro acechaban en cada recodo del camino. El informe falso ya estaba en circulación, y la Corporación Montenegro, ajena a los intrincados movimientos de la conspiración, seguiría aferrada a su propia ceguera. En un rincón apartado de la nave, Marco se recostó contra un panel frío, dejando que el cansancio se apoderara de sus músculos. En su interior, una voz silenciosa le recordaba que cada paso dado en la oscuridad podría ser el último. La transacción con el mercado negro había sido establecida, y en breve, Santiago Velázquez, el siniestro intermediario, se encargaría de recibir la criatura en una estación remota. Una vez completado el trato, cada uno se separaría, llevándose consigo las cicatrices de una alianza forjada en la traición y la desesperación. Héctor, por su parte, revisaba una vez más los sistemas de la nave, asegurándose de que todo estuviera en orden. Su semblante era tan frío y calculador como la fría lógica de las estrellas. En un susurro apenas audible, comentó: «Marco, no olvides, esta transacción es nuestra única salida. Si la corporación llega a sospechar, no habrá refugio que nos salve». Marco asintió, sin apartar la vista de la vastedad del espacio que se abría ante ellos. Cada estrella parecía ser testigo de sus acciones, cada planeta un recordatorio del precio que estaban dispuestos a pagar por una libertad que se les escapaba de las garras de la opresión. La tensión se disipó solo cuando la señal de llegada de la nave de Santiago Velázquez se hizo visible en el horizonte digital de la Hefesto. La estación remota, envuelta en sombras y silencio, se erguía como un faro en la penumbra. Y allí, en ese último punto de convergencia, el destino de la criatura y de quienes osaban desafiar el orden establecido se definiría con el trazo de un sello inefable. En la sala de mando, la tripulación se preparaba para la transferencia. Cada operario revisaba meticulosamente sus instrumentos, consciente de que la menor fluctuación podría desencadenar una crisis. La operación debía ser impecable, una danza silenciosa en la que cada paso se realizaba con la precisión de un ritual prohibido. Marco y Héctor intercambiaron una última mirada llena de determinación y resignación antes de dirigirse a la bahía de carga. El ambiente en la bahía era denso, cargado de un silencio casi palpable. El contenedor que albergaba a la criatura fue elevado con cuidado, suspendido entre grúas y haces de luz parpadeantes. La nave de Santiago Velázquez, oscura y amenazante, aguardaba su llegada en un muelle olvidado, un puerto de sombras, en el límite del espacio conocido. Cuando la puerta del compartimento se abrió, un hombre de mirada fría y calculadora emergió para inspeccionar la carga. Santiago Velázquez, intermediario de mala fama,
No perdió tiempo en expresar su desdén y su codicia. «Así que esto es lo que me han traído», dijo con voz seca, examinando el contenedor con gesto imperioso. «Espero que el precio sea tan alto como las promesas de ustedes». Marco, con la voz templada y sin inmutarse, respondió: «El valor de lo prohibido nunca se mide en simples créditos, señor Velázquez. Pero si quiere la certeza, sabrá que la suma es suficiente para liberarnos de este infierno». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y cargadas de un destino ineludible. La transacción se cerró con el intercambio de datos y la transferencia de créditos, un pacto sellado en la oscuridad de un acuerdo clandestino. Con la mercancía ahora en manos del intermediario, la operación llegaba a su fin, o al menos parecía haber cumplido su cometido. Pero en el fondo, tanto Marco como Héctor sabían que aquel triunfo era solo el preludio de una tormenta mayor. La traición, la codicia y el miedo se entrelazaban en cada fibra de sus seres. La corporación Montenegro, lejos de estar dormida, seguía acechando, y el precio de haber osado desafiar su imperio se iba a cobrar de la manera más cruel. La Hefesto se alejaba de la estación de entrega, dejando atrás un rastro de luces intermitentes y un silencio ominoso. En la penumbra de la nave, Marco se quedó solo por un instante, contemplando la vastedad del espacio, como si en cada estrella se reflejara la fragilidad de sus sueños y la inevitabilidad de su destino. La alianza con Héctor, aunque necesaria, estaba ya marcada por la desconfianza. Ambos sabían que el verdadero riesgo no era la operación en sí, sino lo que quedaba por suceder cuando la sombra de la corporación volviera a cernirse sobre ellos. Y así, en ese tramo interminable de soledad, se sentaron a contemplar su futuro incierto. La transacción había sido un éxito momentáneo, pero la traición, como siempre, acechaba en las esquinas más oscuras del cosmos. Con cada latido, el universo parecía recordarles que en la inmensidad del espacio, cada secreto tiene un precio, y que la ambición de los hombres siempre termina encontrando la forma de devorar a aquellos que se atreven a soñar con la libertad. La nave continuó su curso, y en el silencio del compartimento de mando, Héctor rompió el mutismo. «No descansaremos hasta que este pacto se haya convertido en nuestra salvación o en nuestra perdición total». Marco asintió sin apartar la vista del panel de control. Sabía que la incertidumbre y la traición estaban apenas comenzando, y que cada decisión, cada secreto compartido en la oscuridad, era una daga de doble filo. El camino por delante estaba sembrado de sombras, y la única certeza era que el precio de su osadía se pagaría con la misma sangre que ahora corría por sus venas, mientras la Hefesto se adentraba en el vasto océano estelar. La verdad se manifestaba en cada parpadeo de las luces, en cada murmuro del viento solar. La conspiración había sido sellada con la precisión de un ritual prohibido, pero en el fondo, la sombra de la traición se cernía sobre ellos, esperando el momento oportuno para reclamar su venganza. La noche se había adueñado del Titán, y en ese manto de penumbra, el silencio parecía gritar advertencias ancestrales. Los operarios, aún aturdidos por el descubrimiento previo, se habían dispersado en una actividad frenética y meticulosa. En una de las áreas más profundas del cadáver del coloso, donde la putrefacción y el frío se mezclaban en un aliento mortal, Marco Ibarra y Héctor Marqués se encontraban nuevamente en acción, conscientes de que la próxima etapa podía decidir su supervivencia. La sierra de plasma, reactivada con precisión quirúrgica,
Volvió a trazar líneas en la piel endurecida del titán. El corte era profundo, y a medida que se abría una nueva brecha en la superficie, la estructura ósea que había contenido a la criatura se mostraba con mayor claridad. Con movimientos medidos y sin dejar espacio a errores, los operarios se apresuraron a retirar la jaula que, como un enigma suspendido entre la vida y la muerte, encerraba a la criatura. El ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. El retumbar de la sierra se mezclaba con el susurro de sistemas envejecidos y el eco distante de una maquinaria que parecía lamentarse en su propia inercia. En ese preciso instante, la criatura, que hasta entonces había permanecido inmóvil en su celda de hueso, se estremeció de forma inesperada. Un movimiento fugaz, casi imperceptible al principio, fue tomando forma. La bestia se liberaba de las ataduras de su prisión, desatando una furia que nadie había previsto. ¡Alerta!, gritó uno de los operarios, mientras la criatura, con una agilidad descomunal, se precipitaba hacia la penumbra. Héctor Márquez apenas tuvo tiempo de reaccionar. La criatura, tan rápida como una sombra, se lanzó contra él. Su casco, que había sido su escudo y testigo de incontables batallas, sufrió el impacto de una fuerza inesperada. Un chasquido metálico y un sonido hueco anunciaron la fractura en la protección vital. El oxígeno, escaso en aquel ambiente sofocante, comenzó a escaparse en una lenta y letal corriente. La presión en la cabeza de Héctor crecía y su respiración se volvió entrecortada, como si cada aliento fuera un suplicio. «¡Héctor!», exclamó Marco, con la voz impregnada de una mezcla de pánico y determinación, mientras corría hacia el capataz caído. La criatura se debatía con una violencia inhumana. Sus extremidades se movían con una velocidad casi sobrenatural. Sin embargo, Marco, impulsado por la urgencia de la situación, sacó su cuchillo industrial y, con un movimiento que combinaba la frialdad de la experiencia militar con el instinto primigenio de supervivencia, se lanzó sobre la bestia. Una lucha frenética se desató en el interior del cadáver del titán, en una danza macabra donde cada golpe y cada parry parecían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «No te muevas», gruñó Marco, mientras clavaba la hoja en un punto vulnerable de la criatura. «No permitas que se libere por completo». La criatura, debilitada por el asalto, comenzó a tambalearse, pero su furia no menguaba. En medio del combate, Marco aprovechó un instante de vacilación para empujar a la bestia hacia un contenedor reforzado que habían preparado con urgencia. Con manos firmes y precisas, selló la entrada del contenedor, aislando a la criatura en una cámara de seguridad precaria, pero efectiva. Cada golpe resonaba en la fría soledad del titán, y la tensión se disolvía, aunque dejando tras de sí la cicatriz de una contienda brutal. Mientras tanto, Héctor, con el casco fracturado y la respiración menguante, yacía en el suelo, rodeado de destellos de luces intermitentes y el eco de un fallo inminente. Marco se arrodilló junto a él, retirando con cuidado la máscara dañada para evaluar la magnitud del daño. El oxígeno escapaba en filamentos, y la herida en el casco amenazaba con sellar el destino del capataz en un instante fatal. «Mantente firme, Héctor», dijo Marco, en un tono que combinaba urgencia y compasión contenida. «No puedo permitir que pierdas el conocimiento ahora». Con manos temblorosas, Marco utilizó una cinta selladora de emergencia, procediendo a reparar la fractura con la precisión de un cirujano improvisado.
Cada movimiento estaba impregnado de una angustia silenciosa. La vida de su compañero pendía de un hilo en medio de aquel escenario apocalíptico. La operación, aunque rudimentaria, dio sus frutos. El flujo de oxígeno se estabilizó ligeramente, y Héctor, aún jadeante, asintió débilmente, agradecido por el esfuerzo de su camarada. Sin embargo, el tiempo no era un lujo en aquel infierno espacial. Debían salir del cadáver del Titán antes de que las alarmas internas o la atención de la Corporación Montenegro se encendieran en su contra. Con el contenedor asegurado y el daño en el casco parcialmente reparado, el grupo comenzó la retirada. Los operarios, con la urgencia de quienes huyen de un destino inminente, se organizaron en silencio para transportar la carga. Cada paso debía ser medido, cada maniobra perfectamente ejecutada. El retumbar lejano de los motores de la nave Hefesto se percibía como un recordatorio de la salvación que aguardaba, pero también como la sombra de una nueva amenaza. La travesía desde el interior del Titán hacia la escotilla de salida fue una sucesión de momentos cargados de tensión. La oscuridad, implacable y densa, parecía envolverlos a cada paso, mientras las sombras de la criatura encerrada vibraban en la lejanía, como un recordatorio constante del peligro latente. En el camino, los sistemas de soporte vital emitían pitidos que marcaban cada segundo perdido, y la fragilidad del entorno se hacía cada vez más evidente. Finalmente, tras una serie de contorsiones y giros en la arquitectura caótica del Titán, alcanzaron la escotilla de salida. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando el exterior del cadáver. Una vista de desolación estelar en la que la nave Hefesto esperaba su llegada. La transición fue abrupta, del interior enclaustrado del Titán a la ingravidez del espacio, en la que el silencio era absoluto y el frío penetrante. La Hefesto, una nave de apariencia desgastada, pero con la fiereza de un último recurso, se encontraba en posición para recibir la carga. El capitán Ordóñez, con la mirada severa y el rostro surcado de arrugas que contaban historias de traiciones y esperanzas rotas, recibió el contenedor con la frialdad de un juez intransigente. El pago inicial ha sido recibido, anunció el capitán en tono seco, mientras inspeccionaba el contenedor con un gesto imperioso. La criatura se transportará a la estación remota. No se tolerarán demoras ni excesos. Si algo sale mal, sabed que la responsabilidad recaerá en vosotros. Marco, aún con la adrenalina recorriendo sus venas, asintió con la cabeza, sabiendo que la operación había sido un éxito momentáneo, pero también que la amenaza nunca se disipa por completo. Héctor, con el casco parcialmente reparado y el rostro pálido, apenas podía sostener la mirada, pero en sus ojos se leía la determinación de sobrevivir a cualquier costo. El proceso de traslado fue silencioso y meticuloso. Con la precisión de un ritual macabro, los operarios cargaron el contenedor a bordo de la Hefesto, asegurándolo con correas y dispositivos de seguridad que parecían más símbolos de una fe desesperada que mecanismos de protección. La nave, al despegar, se alejó del Titán como un espectro que huye de su propio pasado, llevándose consigo la carga prohibida y los ecos de una contienda que apenas comenzaba. Mientras la Hefesto se alejaba en una trayectoria que la llevaba a la salvación prometida de la estación remota, Marco y Héctor se quedaron en silencio, contemplando la inmensidad del espacio y la sombra persistente del Titán que se desvanecía en la oscuridad. El intercambio con el capitán Ordóñez había sido breve y sin cuestionamientos,
Pero en el fondo, ambos sabían que la operación no era más que una pausa en el ciclo interminable de traición y peligro que regía su existencia. «No estamos a salvo», murmuró Héctor, con voz entrecortada por el cansancio y el dolor. «Esta nave, esta transacción, todo es una invitación a que la corporación nos encuentre». Marco lo miró fijamente, consciente de que cada palabra pesaba en la balanza del destino. «Lo sé, Héctor, pero hoy hemos ganado un respiro. Mañana, cuando las sombras vuelvan a cernirse sobre nosotros, sabremos que al menos hemos cumplido con nuestro deber. La criatura y todo lo que representa será nuestra llave para liberarnos de este tormento». El retumbar de los motores se fundía con el latido silente del espacio, y mientras la Hefesto avanzaba en la vastedad del cosmos, la certeza de que el peligro acechaba en cada esquina se hacía palpable. Cada mirada, cada silencio, era un recordatorio de que la traición y el destino eran compañeros inseparables en ese oscuro viaje. La nave, ya distante del Titán, se transformaba en un refugio improvisado para aquellos que habían osado desafiar al orden establecido. La transferencia de la criatura había sido un éxito. Sin embargo, la incertidumbre se cernía como una nube oscura sobre sus cabezas. La promesa de una nueva libertad estaba inextricablemente ligada a la amenaza de la Corporación Montenegro, y la tensión era tan densa como el vacío que los rodeaba. En la sala de mando de la Hefesto, el capitán Ordóñez revisaba meticulosamente los protocolos de seguridad. Con una voz autoritaria y sin concesiones, dijo: «Que quede claro, el traslado debe ser impecable. La mínima anomalía y todo el esfuerzo se perderá en la burocracia de la corporación. Hoy, el destino de esta operación recae en cada uno de vosotros». Mientras las palabras del capitán resonaban en el frío metal de la nave, Marco se retiró unos instantes a un compartimento de contención para evaluar su propia condición. La herida en el casco de Héctor aún dolía, y la presión en el ambiente parecía replicar el tormento de un destino implacable. Con el rostro endurecido, Marco revisó sus instrumentos y dejó escapar un suspiro silencioso. La fragilidad de la existencia era evidente, y cada instante se volvía irrepetible. En el corredor, los operarios hablaban en susurros, compartiendo entre ellos el temor de un futuro incierto. Nadie osaba levantar la voz, pues cada palabra podía ser la chispa que encendiera una rebelión de la corporación o, peor aún, la confirmación de que el precio de la ambición ya estaba pagado con sangre y sudor. La Hefesto continuaba su curso hacia la estación remota, y mientras el exterior se desvanecía en la inmensidad del espacio, Marco y Héctor se quedaron con la única certeza de que cada paso hacia la salvación era también un paso hacia una nueva y oscura batalla. La criatura, ahora confinada en su contenedor reforzado, latía como un secreto prohibido, un enigma que podía liberar fuerzas insospechadas o condenar a quienes se atrevieran a soñar con la libertad. El viaje se llenó de silencios pesados y miradas furtivas, y en cada rincón de la nave se percibía la huella de una traición inminente. La Corporación Montenegro, con su red inextricable de vigilancia y control, permanecía a la espera de cualquier anomalía, y la sombra del Titán se proyectaba en cada pensamiento. La transacción había sido exitosa, pero el precio de ese éxito se mediría en cada latido de sus corazones. En la penumbra del compartimento de mando, Héctor finalmente rompió el silencio. «Marco, no olvides,
Cada segundo que pasamos en esta nave nos acerca más a la mira de la corporación. La libertad que buscamos es solo una ilusión si no logramos mantenernos en la sombra. Marco asintió, sabiendo que esas palabras eran tanto un recordatorio como una advertencia. La esperanza, aunque tenue, seguía encendida en la oscuridad, y la determinación de sobrevivir era el único faro que desafiaba el abismo. Cuando finalmente la Hefesto alcanzó la órbita de la estación remota, el ambiente en la nave se tornó casi irrespirable. La transferencia de la criatura se realizaría en un entorno aún más inhóspito, donde cada sombra podía esconder a enemigos invisibles y cada resplandor podía delatar su existencia. La tensión acumulada en la travesía se hizo palpable en cada mirada, en cada respiración contenida. La estación, un conjunto de estructuras desgastadas y olvidadas por el tiempo, se alzaba en la oscuridad como un santuario para los condenados. Allí, en un muelle abandonado, los representantes del mercado negro aguardaban la llegada de la carga. El intercambio se llevó a cabo con la frialdad de un rito antiguo, sin demasiadas palabras, solo gestos medidos y miradas que decían más que 1000 discursos. El capitán Ordóñez se dirigió a Marco con voz grave. El trato se ha cerrado, la criatura será trasladada y los créditos serán liberados en breve. Pero recordad, este es solo el comienzo de un camino lleno de sombras. No bajéis la guardia. Marco respondió con un tono silencioso, pero firme. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Hoy hemos ganado, pero mañana el precio podría ser mayor. La transferencia se completó y la nave, ya cargada con la mercancía prohibida, se alejó de la estación remota. La Hefesto, en su silencioso avance por el cosmos, llevaba consigo la promesa de una nueva oportunidad y el peso de un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras la nave se alejaba del Titán, Marco y Héctor se miraron a los ojos, conscientes de que, aunque la operación había sido un éxito, la amenaza de la Corporación Montenegro y los oscuros designios del destino aún los acechaban en la vastedad del espacio. El eco del Titán se desvanecía en la distancia, pero la carga que llevaban, tan cargada de promesas y de condena, seguiría marcando cada uno de sus pasos. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto impenetrable, y la traición, tan insidiosa como el propio vacío, aguardaba su momento para cobrar su precio. El vacío del espacio se extendía como un manto implacable sobre la nave Hefesto, cuyos motores emitían un retumbar constante que parecía marcar el compás de una sinfonía funesta. En el interior de la nave, Marco Ibarra y Héctor Márquez compartían un silencio tenso, entremezclado con miradas que cargaban con siglos de desconfianza. La penumbra de la cabina, apenas perturbada por las luces intermitentes de los paneles de control, servía de telón de fondo a una conspiración en la que cada palabra era una amenaza velada y cada gesto un recordatorio del precio que siempre se paga cuando se transgrede el orden. Los dos hombres, marcados por la dureza de sus experiencias y por las cicatrices de batallas pasadas, sabían que la operación reciente había sido solo un primer paso. Aquel intercambio, sellado en el silencio de una estación remota, constituía una victoria efímera ante la sombra omnipresente de la Corporación Montenegro. Sin embargo, la verdadera lucha estaba en la relación entre ellos, en el cruce de miradas y en los silencios que decían más que cualquier palabra. Mientras la Hefesto surcaba las rutas olvidadas del espacio, Héctor rompió el mutismo en un tono cargado de recelo.
Marco, he de preguntarte algo. ¿Confías en mí?, dijo con voz áspera, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con una placa metálica desgastada. Marco, apoyado contra el frío panel de mando, respondió sin desviar la mirada de las estrellas que pasaban distantes en la ventana. La confianza, Héctor, es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse. Pero en este viaje, cada paso nos acerca a la salvación o a la perdición. Tú sabes tan bien como yo que el precio de este trato no se mide en créditos, sino en lo que estamos dispuestos a sacrificar. La tensión se adueñó de la nave mientras ambos hombres se sumían en pensamientos llenos de incertidumbre. El aire en la cabina parecía vibrar con el peso de secretos compartidos y de ambiciones ocultas. La transacción con el mercado negro, orquestada con meticulosa precisión, estaba por consumarse en la estación abandonada, que se vislumbraba en el horizonte digital. Allí, en la penumbra de un puerto olvidado, el siniestro intermediario Santiago Velázquez aguardaba con la mirada fría de quien ha hecho tratos con la muerte. La llegada a la estación remota fue tan silenciosa como siniestra. La nave Hefesto se posó en un muelle deteriorado, en medio de estructuras oxidadas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Las luces parpadeantes del lugar, reflejadas en superficies de metal corroído, daban a la escena un aire de ritual arcano. Los operarios, en número reducido, y con la ansiedad palpable en cada movimiento, descargaron cuidadosamente el contenedor que albergaba la criatura prohibida. Cada paso se ejecutaba con la cautela de un espectador que teme perturbar el orden natural del caos. En la sala de transferencia, un ambiente lúgubre y expectante lo envolvía todo. Santiago Velázquez, un hombre de semblante severo y mirada calculadora, emergió de las sombras. Su figura, envuelta en un abrigo oscuro y con los rasgos esculpidos por la dureza de innumerables transacciones ilícitas, se acercó al grupo sin pronunciar palabra alguna. Con movimientos medidos, se situó frente a Marco y Héctor, evaluando la carga con la precisión de un juez implacable. «He recibido el pago inicial», anunció, con voz fría y sin matices, mientras sus ojos recorrían el contenedor como si buscaran en su interior las claves de un enigma prohibido. «La criatura será transferida a mi nave. Espero que la suma sea tan exacta como lo acordado. No toleraré discrepancias». El intercambio se realizó en silencio. Un dispositivo de datos fue deslizado de mano en mano, sellando el trato en un código cifrado que solo aquellos que habían abandonado la luz del orden podían comprender. Los créditos se transfirieron a través de canales ocultos, y en ese instante, el peso del secreto parecía disiparse momentáneamente, solo para regresar con la certeza de que ninguna transacción quedaba exenta de un precio. Una vez concluido el intercambio, la tensión en la sala se transformó en una sensación de vacío inquietante. Marco y Héctor se quedaron mirando al intermediario, cuyos gestos apenas mostraban satisfacción. En ese silencio, se hicieron evidentes las fisuras en la relación que ambos compartían. Mientras se despedían, sin más palabras, la desconfianza entre ellos se asentaba con la pesadez de un presagio. «Nuestro trato ha concluido», dijo Héctor en tono monótono, guardando sus herramientas en un compartimento metálico. «Ya no tenemos más que cumplir con nuestros destinos». Marco asintió, pero en su mirada se reflejaba la certeza de que aquella alianza forjada en la oscuridad no era más que una máscara sobre la traición inminente. Sabía que, a pesar del éxito de la operación, el riesgo seguía latente.
La sombra de Héctor, en su obstinada lealtad y a la vez en su ambición, era una variable incontrolable que podía desestabilizarlo a él en cualquier instante. Con la transacción cerrada, la Hefesto se retiró de la estación remota, llevándose consigo la carga ilícita y dejando atrás un rastro de luces parpadeantes en el muelle olvidado. La nave, en su trayecto solitario por el cosmos, se convirtió en un refugio temporal, un santuario de secretos y sospechas. En el silencio opresivo de la cabina, las palabras de Héctor resonaban como un eco lúgubre. No olvides, Marco, que en este juego de sombras, la traición se esconde en cada rincón. Aquellos que se apartan de la senda pueden ser eliminados sin que nadie se lo espere. Marco apenas respondió, dejando que la mirada se perdiera en la inmensidad estelar. Cada latido de la nave era un recordatorio de que el precio de sus actos sería cobrado de forma implacable. Semanas transcurrieron, y la quietud aparente de la Hefesto se disipó en la vorágine de la rutina. Sin embargo, para Marco, el tiempo no era lineal, sino una sucesión de momentos marcados por la traición y el recelo. Los días se sucedían en una monotonía opresiva, donde cada minuto era un recordatorio del riesgo inminente. La desconfianza hacia Héctor crecía silenciosamente, alimentada por pequeñas discrepancias y silencios evasivos. Fue en una fría noche, en una colonia minera olvidada en los confines de un sistema marginal, cuando Marco decidió actuar. Con la cautela de un depredador que acecha a su presa, rastreó las últimas señales que indicaban la presencia de Héctor. Las comunicaciones en la colonia eran escasas y casi ilegibles, pero la persistencia de Marco y la precisión de sus datos le permitieron localizar un bar de mala muerte, un refugio de almas perdidas y de promesas rotas. La fachada del establecimiento era una amalgama de metal oxidado y anuncios desgastados, un reflejo de la decadencia que reinaba en aquel rincón del universo. Marco, con el rostro endurecido por la determinación y el cansancio, se adentró en el lugar. El ambiente era denso, impregnado del olor a alcohol derramado, humo y desesperanza. Los pocos clientes que se encontraban allí lo miraban con indiferencia, conscientes de que en ese mundo la traición era moneda corriente. Sentado en una esquina oscura, Héctor parecía ajeno a la atmósfera del bar. Con una copa de un licor barato entre las manos, su mirada perdida reflejaba tanto la fatiga como el desasosiego que le consumían. Marco se acercó lentamente, cada paso resonando en el suelo de metal y cemento, hasta detenerse frente a su antiguo camarada. «Héctor», dijo Marco, en un tono que no admitía réplica, sin desviar la mirada, «necesitamos hablar». Héctor levantó la vista, sorprendido, y sus ojos se encontraron con los de Marco, cargados de una furia contenida y de una melancolía implacable. «¿Qué es lo que quieres, Marco?», preguntó Héctor con voz áspera, mientras se hacía un sorbo del licor que parecía no poder apagar su sed de olvido. «He estado pensando en lo que ocurrió», respondió Marco, apoyándose en la barra con una calma forzada. «No podemos ignorar la verdad. La transacción se cerró, los créditos fueron recibidos, pero yo sé que tú pretendes quedarte con toda la ganancia. Esa ambición tuya es una amenaza para ambos». La sala pareció encogerse en torno a ellos, y el murmullo del bar se volvió un eco distante. Héctor frunció el ceño, y tras un instante de silencio, replicó: «¿Acaso crees que he sido ingenuo?», dijo con voz baja, pero cargada de amargura. «Sabemos perfectamente que en este juego
La traición es la única moneda de cambio. Sin embargo, me niego a ser el que se aparte de lo que nos pertenece. La confrontación se volvió inevitable. Los rostros de ambos hombres se tensaron en una lucha silenciosa entre la lealtad y la codicia. Marco, con la mirada fría y calculadora, dejó caer una pequeña bolsa de datos sobre la mesa, y en ella se reflejaba la suma exacta de los créditos que debían haber sido divididos equitativamente. «Esto es lo que te corresponde», dijo Marco con la voz firme. «Pero no puedo confiar en ti, Héctor. Tu ambición me dice que buscas quedarte con todo». La tensión escaló, y en ese preciso instante, en el rincón oscuro del bar, se delineaba el fin de una alianza que había sido forjada en la adversidad. Las palabras no fueron necesarias. El silencio se hizo cómplice de la traición. Marco, sintiendo que el peligro de tener a Héctor como un cabo suelto crecía, tomó una decisión drástica. «Escucha bien», continuó Marco, dejando que la determinación impregnara cada sílaba. «Te ofrezco dinero suficiente para que desaparezcas de mi vida. Una suma que te permitirá comenzar de nuevo, lejos de este juego macabro. No es una amenaza, es una oportunidad». Héctor, con la mirada entrecerrada, parecía sopesar la propuesta. La copa se le resbalaba de las manos mientras el silencio se alargaba, espeso y amenazante. Finalmente, con una risa amarga y un gesto que denotaba resignación, asintió lentamente. «Muy bien, Marco. Si eso es lo que deseas, tomaré el dinero y me marcharé», dijo, dejando entrever una sombra de recelo en sus palabras, como si en el fondo supiera que no todo era tan sencillo. La transacción se cerró con el intercambio de la suma acordada. Marco observó con frialdad cómo Héctor se retiraba del bar, dejando atrás un rastro de sombras y de promesas incumplidas. En el silencio que siguió, la certeza se instaló en el alma de Marco. Había eliminado a un riesgo potencial, un eslabón que podría haber comprometido la operación. El precio de la traición se había pagado en la forma más sutil y cruel, con la desaparición de un aliado. Mientras la noche se extendía sobre la colonia minera, Marco se quedó solo en aquel bar desolado. La penumbra y el eco de las palabras no dichas le recordaban que, en el universo, la ambición y la traición eran compañeros inseparables. Con cada latido, el precio de sus actos se hacía más evidente, y la verdad se revelaba en cada sombra que se deslizaba por el suelo. La corporación Montenegro, invisible pero siempre presente, acechaba en cada rincón del cosmos, lista para reclamar su parte. Y aunque Marco se había liberado de un obstáculo, la traición, con su amarga doble faz, continuaría siendo el legado de quienes osaban desafiar el orden impuesto. En la fría soledad del espacio, mientras la Hefesto retomaba su curso por rutas olvidadas, Marco Ibarra contemplaba el abismo con la convicción de un hombre que sabe que en cada elección se esconde la semilla de la destrucción. La traición había cobrado su precio, y ahora, en la inmensidad del universo, no quedaba más que el eco de un juramento roto y la promesa de un destino ineludible. El planeta se alzaba en la vastedad del espacio como un exilio impuesto, una roca olvidada en un sistema relegado al confín del universo. Allí, en medio de una desolación absoluta, Deca Ibarra se había refugiado, lejos del clamor de las naves y de la opulencia de las corporaciones. Aquel mundo inhóspito ofrecía la única certeza de anonimato. La tierra, seca y agrietada, parecía haber sido moldeada por un destino cruel, donde cada grano de polvo guardaba el eco de antiguas catástrofes
y olvidadas civilizaciones. Decca había llegado a este paraje en busca de una tregua, un respiro en medio del tormento que era su vida. Con las pocas provisiones que había logrado escatimar y la determinación que solo se forja en la adversidad, se había instalado en las ruinas de una nave estrellada. Los restos de la cabina, esparcidos por el suelo, como las piezas de un rompecabezas olvidado, sirvieron de cimiento para su refugio. Con manos callosas y mente acostumbrada a la soledad, erigió paredes improvisadas, usando tablones metálicos, restos de fibra y lo que la naturaleza del planeta le ofrecía. Rocas endurecidas por la erosión y fragmentos de chatarra oxidada. Cada día era una lucha contra la escasez y la brutalidad del entorno. La rutina se estableció en torno a la supervivencia. La recolección de agua destilada de la humedad casi inexistente. La caza de pequeños roedores que se atrevían a aventurarse entre las grietas de la tierra, y la construcción de trampas rudimentarias para captar cualquier fuente de alimento. Decca, con la precisión que solo la desesperación y la soledad otorgan, se había convertido en su propio arquitecto y en su propio cazador. Pero no era solo la dureza del ambiente lo que le imponía el reto. En las tardes, cuando el sol se colaba entre nubes polvorientas y el horizonte se tornaba un lienzo difuso de sombras, Decca empezó a notar algo inquietante. Siluetas esbeltas se deslizaban en la lejanía, figuras altas y segmentadas que parecían surgir de la penumbra del crepúsculo. Al principio, eran meros destellos en la periferia de su visión, sombras que el cansancio y la sed podían haber imaginado. Sin embargo, conforme pasaban los días, la presencia se volvía más tangible, como si el planeta mismo estuviese habitado por seres extraños y olvidados. Una mañana, Decca se aventuró a subir a la colina que dominaba su refugio. El viento helado le azotaba la cara y, en el horizonte, las sombras se agrupaban formando contornos casi humanos, pero de una geometría alienígena. Cada figura parecía compuesta de segmentos articulados, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles para la anatomía terrícola. Decca se detuvo en seco, observando cómo las figuras se movían lentamente, como si estudiaran el terreno, y a él en un gesto de expectación silenciosa. «¿Qué clase de criaturas sois?», murmuró para sí con la voz temblorosa pero llena de una mezcla de temor y fascinación. No obtuvo respuesta, salvo el leve crujido del suelo seco. Esa misma noche, la inquietud se transformó en paranoia. Decca empezó a instalar trampas y alarmas alrededor de su refugio. Utilizó fragmentos de cable, restos de circuitos y cualquier objeto que pudiera emitir un sonido o un destello cuando fuese perturbado. Cada estruendo era medido, cada sombra vigilada con una intensidad casi obsesiva. Sabía que la paz era solo una ilusión en aquel mundo desolado. Durante días el silencio se mantuvo como un tenso preludio. Pero en una noche en que la oscuridad parecía haberse adueñado de cada rincón del planeta, la amenaza se materializó. Mientras Decca dormitaba en su rudimentario lecho, el sonido de crujidos y susurros rompió la quietud. Al principio creyó que se trataba del viento, pero pronto se dio cuenta de que eran pasos precisos y calculados, acercándose a su refugio. Se levantó de golpe, agarrando el cuchillo que siempre llevaba consigo, y se escondió tras una de las paredes improvisadas. Desde su posición, con los ojos entrecerrados, observó cómo dos de aquellas figuras alienígenas se acercaban. Eran dos, pero la manera en que se movían denotaba una coordinación inteligente, casi militar.
Los cuerpos segmentados relucían débilmente bajo la pálida luz de una luna distante, y sus ojos, si es que podían llamarse así, destilaban una fijeza casi inquisitiva. Decca, con el corazón golpeando a tambalear en su pecho, encendió una pequeña linterna y en un susurro que apenas alcanzó a romper la penumbra, exclamó: «Malditas sombras, esta noche se acabó mi soledad». La confrontación se desató en un instante vertiginoso. Con la precisión de un guerrero en el último aliento, Decca saltó desde su escondite, empuñando el cuchillo con una fuerza nacida de la desesperación. La lucha fue brutal y casi instantánea. La primera criatura se abalanzó con un movimiento fulminante, sus extremidades intentando rodearlo, pero Decca se lanzó hacia ella, clavando el cuchillo en lo que él interpretó como su núcleo vital. La criatura chilló, un sonido que parecía mezclar la agonía con la furia, y se desplomó en una maraña de segmentos inertes. La segunda no se quedó atrás. Se lanzó con igual ferocidad, sus movimientos fluidos y letales, pero Decca, con el instinto del cazador y la adrenalina recorriendo cada fibra de su ser, la enfrentó en un duelo de vida o muerte. Los golpes se sucedieron en una danza macabra. El metal chocaba contra la carne alienígena. Los gritos se mezclaban con el retumbar del silencio, y la violencia se volvía el único lenguaje compartido en aquel encuentro. Con cada embestida, Decca sentía que el destino se deshilachaba, pero también que su determinación era la única barrera entre su vida y el abismo. «No os dejaré dominar mi mundo», exclamó, la voz áspera y llena de una rabia casi primigenia, mientras bloqueaba con su cuchillo un ataque que pretendía atravesar su defensa. El combate alcanzó su clímax cuando, en un instante que pareció suspendido en el tiempo, Decca consiguió un golpe definitivo. Con un movimiento fulminante, hundió el cuchillo en el pecho de la segunda criatura, la cual se desplomó de manera espasmódica, dejando escapar un último chillido que se fundió con el viento del desierto. El silencio volvió, pero ya no era el silencio del reposo. Era el silencio sepulcral que sigue a una batalla ganada a un costo inefable. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Decca sintió un dolor agudo recorrer su costado, y al mirar hacia abajo, vio una herida profunda, una incisión producida en el fragor del combate. La sangre se mezclaba con el polvo del planeta, y cada gota parecía contar una historia de sacrificio y desesperación. Con esfuerzo, se arrastró hasta su refugio, dejando un rastro escarlata sobre el suelo árido, consciente de que sus recursos eran mínimos y de que la herida amenazaba con socavar su ya precaria existencia. Una vez dentro, se derrumbó contra la pared improvisada de metal y escombros. El dolor era insoportable, y la fatiga se sumaba a la agobiante sensación de soledad. Mientras se esforzaba por mantener la conciencia, se escuchaban en la distancia sonidos que no lograba identificar. Tal vez el eco de otras criaturas, o quizá el murmullo del viento en un planeta sin vida. En ese instante, la mente de Decca se llenó de imágenes delirantes. La soledad y el dolor se mezclaban en una espiral de alucinaciones, en las que la realidad y la pesadilla se confundían. ¿Acaso este infierno no tiene fin?, murmuró con voz quebrada, mientras intentaba recomponerse y vendar la herida con retazos de tela y los restos de la chatarra. El refugio
hecho a base de restos de una nave estrellada y fragmentos del entorno, era su único amparo en aquel nuevo infierno. Cada día, cada minuto, era una lucha no solo contra la brutalidad del planeta, sino contra la creciente paranoia y la fatiga mental que amenazaban con consumirlo. Las sombras en el horizonte no desaparecían. Al contrario, parecían volverse más densas, más inquisidoras, como si las criaturas acechadoras hubiesen aprendido a leer su miedo y a acecharlo con una precisión depredadora. Decca instaló nuevas trampas y dispositivos rudimentarios que emitían destellos y sonidos al ser alterados. Cada noche, mientras se acostaba con la incertidumbre a cuestas, miraba por la rendija de su refugio, esperando ver el avance implacable de las figuras alienígenas. Durante semanas, la tensión se mantuvo en un tenso equilibrio. Sin embargo, la calma es solo la antesala del caos. En una noche particularmente oscura, cuando el frío parecía haber infiltrado hasta el alma, la advertencia se volvió realidad. Dos de las criaturas, que hasta entonces se habían contenido en la distancia, se acercaron demasiado. Decca, en alerta máxima, sintió cómo su corazón latía con la fuerza de un trueno y sus manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la furia contenida, con el sonido de la bengala encendiéndose, que iluminó brevemente el horizonte en un destello rojo y desesperado. Decca lanzó un grito que se alzó en la inmensidad, un grito de guerra y de súplica a un destino implacable. La luz reveló las figuras que se abalanzaban con una coordinación letal, sus contornos difusos y sus extremidades articuladas, como si danzaran en un macabro ballet predatorio. La lucha que siguió fue brutal y sin cuartel. Decca se enfrentó a las dos criaturas con la furia de un hombre que sabe que su vida depende de cada segundo. El choque fue violento. Cuchillo contra exoesqueleto, gritos ahogados y el retumbar de la tierra endurecida por siglos. En un momento de furia y desesperación, Decca logró asestar golpes precisos que hicieron caer a una de las criaturas, mientras la otra persistía en su ataque con una fuerza que parecía desafiar toda lógica. «No cederé, jamás», gritó Decca, mientras clavaba su cuchillo en el costado de la bestia y sentía como su carne se desgarraba con un chillido casi inaudible. «Por mi libertad, por cada gota de sangre que aún me queda». La lucha fue encarnizada, y en el fragor del combate, el mundo se redujo a un torbellino de violencia y desesperación. Con un último esfuerzo, Decca empujó a la criatura contra una estructura de escombros y con un golpe fulminante la inmovilizó definitivamente. Sin embargo, la victoria tuvo un costo devastador. Las heridas le recordaron la fragilidad de su existencia. El dolor se extendía por su cuerpo y cada latido parecía un recordatorio del sacrificio exigido por la supervivencia. Cayó exhausto, entre la sangre y el polvo, consciente de que en ese instante, en medio de un planeta desolado y un infierno de soledad, su destino se sellaba una vez más. Mientras los ecos de la batalla se disipaban en el silencio, Decca comprendió, con la claridad amarga de quien ha visto su alma deshilacharse, que nunca había escapado realmente. Cada acción, cada enfrentamiento, lo acercaba inexorablemente a la conclusión de que en aquel nuevo infierno, él era tanto cazador como presa, con el refugio como único testigo de su lucha, y la noche cerrándose sobre él, Decca se reclinó contra las paredes improvisadas,
dejando que el dolor y la soledad se mezclaran en una amarga meditación. El precio de su osadía, la sangre derramada y el eco de un grito de guerra se fundían en la oscuridad. Allí, en el abismo de un planeta olvidado, el destino de un hombre se convertía en otra víctima del ciclo interminable de ambición y desesperación. Y mientras la brisa fría arrastraba el polvo y las sombras volvían a reagruparse en el horizonte, la promesa de un nuevo amanecer se esfumaba, dejando únicamente la certeza de que en el inmenso y cruel universo, cada batalla se paga con el precio ineludible de la existencia. El refugio de Decca Ibarra había dejado de ser un simple escondite. Con las manos endurecidas por el incesante trabajo y la sangre de batallas pasadas aún impregnada en sus dedos, Decca había comenzado a reforzarlo. Los restos de los cuerpos de las criaturas alienígenas, esos enemigos que había abatido en noches de furia y desesperación, se habían convertido en los nuevos ladrillos de su morada. Con cuidado casi ritual, pegaba fragmentos de exoesqueletos, huesos quebrados y retazos de carcasas a las paredes improvisadas, como si al unirlos pudiera formar una muralla contra la inminente oscuridad. Cada trozo encajado era un recordatorio macabro. La supervivencia en aquel planeta inhóspito demandaba la asimilación de lo violento, la transformación del horror en una armadura contra el olvido. Pero esa fusión de metal, hueso y desespero no lograba disipar la sombra interna que se cernía sobre Decca. La paranoia lo consumía lentamente, infiltrándose en cada rincón de su mente agotada. Las noches se habían vuelto interminables. El sueño era un lujo que la insomne soledad le negaba. En la penumbra de su refugio, la falta de descanso se transformaba en alucinaciones, imágenes distorsionadas, murmullos en lenguas olvidadas, y la silueta de figuras que se desvanecían al parpadear, dejando tras de sí un eco de amenazas inarticuladas. Un día, mientras Decca vigilaba el horizonte desde una pequeña ventana de metal, notó algo que heló su sangre. No eran ya las escasas apariciones que solían rondar en la periferia. Lo que antes parecían 2 o 3 siluetas oscilantes se habían multiplicado hasta formar una horda casi inabarcable. En el crepúsculo, docenas de esas criaturas alienígenas, altas, segmentadas y con formas que desafiaban toda lógica terrícola, se perfilaban contra el cielo. No se limitaban a observar, sino que se desplazaban en patrones lentos y calculados, como si estuviesen probando, aprendiendo los movimientos de aquel solitario hombre que había osado habitar en su territorio. Decca sintió, en lo más profundo de su ser, que había sido objeto de un estudio meticuloso. Cada noche, mientras el insomnio lo sumía en delirios, había vislumbrado la persistencia de esas figuras en la distancia. Ya no se trataba de simples sombras errantes, eran cazadores, y habían decidido que él era la presa perfecta. La sensación se impregnaba en su piel, fría y agrietada, como el mármol de un templo maldito. La comprensión de que lo habían estado probando, de que su resistencia y sus miedos eran alimento para su insaciable curiosidad, lo llenó de una furia desesperada. La noche en que la verdad se impuso fue de aquellas en las que la oscuridad parece tener vida propia. Decca se encontraba en su refugio, con la mente nublada por el cansancio y el dolor de las heridas mal curadas, cuando la certeza de que estaba siendo acechado se manifestó con violencia. Una alerta en su improvisado sistema de alarmas, unos chasquidos mecánicos
que no podían ser atribuidos al simple desgaste del equipo, anunciaron la inminente llegada de la horda. No había tiempo para meditar. La decisión debía tomarse en el acto. Con determinación febril, Decca empuñó una bengala improvisada. Un pequeño dispositivo ardiendo con un fuego rojizo y tembloroso, y salió a la intemperie. Su rostro, marcado por el dolor y la determinación, se iluminó brevemente en el destello de la bengala, revelando ojos encendidos con la furia de un guerrero que se niega a ser vencido. Sin mediar palabra, lanzó un grito de guerra desesperado, un alarido que retumbó en el silencio del planeta y que parecía invocar a las fuerzas mismas del destino. Que la oscuridad arda y que caiga el castigo de este infierno, exclamó, la voz rasgada por el sufrimiento y la rabia, mientras la bengala se erguía como un faro en medio del caos. La respuesta no se hizo esperar. Desde el horizonte, las criaturas se abalanzaron. La horda, compuesta por decenas de figuras que se movían en perfecta sincronía, irrumpió en el recinto con una violencia inusitada. Los primeros embates fueron certeros y despiadados. Decca, con la bengala en una mano y el cuchillo en la otra, se lanzó al combate con la furia de un hombre que sabe que su vida pende de un hilo. La lucha se desató en una vorágine de gritos, golpes y el sonido agudo del metal chocando contra la carne. Cada ataque de las criaturas era una manifestación de la implacable ley de la naturaleza. La caza y la presa se confundían en un ballet macabro, donde el instinto primigenio dictaba las reglas. Decca, con la mente embotada por la adrenalina y el terror, se defendía con cada gramo de fuerza. Pero la horda era abrumadora. Los cuerpos segmentados de los alienígenas se movían con una coordinación que rozaba lo sobrenatural, y sus extremidades, afiladas como cuchillas, golpeaban sin clemencia. «¡No me llevarán!», bramó Decca en un grito que se perdió entre el rugido de la batalla. «No hoy, en este mundo olvidado». Sin embargo, la superioridad numérica pronto se hizo evidente. Uno tras otro, los ataques se sucedían sin tregua. Decca sintió cómo el ácido que portaban algunas de las criaturas se derramaba sobre su piel, una sustancia corrosiva que quemaba con la furia de 1000 soles. El dolor era insoportable y cada gota de ácido parecía consumir su esencia, marcando su carne con cicatrices de un destino ineludible. En medio de la refriega, los instantes se dilataban y se hacían eternos. El hombre, ahora tanto cazador como presa, luchaba con la desesperación de quien sabe que no hay salida. Con el cuchillo en mano, Decca asestaba golpes precisos, pero la horda, con su implacable avance, lo superaba. Los gritos se mezclaban con el sonido de la sangre que caía sobre el suelo polvoriento, y la escena se transformaba en un cuadro de horror y desolación. Mientras la violencia alcanzaba su clímax, Decca, en un instante de lucidez, comprendió la cruel verdad. Mientras sus defensas se veían abrumadas y el ácido seguía quemando su piel, la certeza se impuso. Nunca había escapado realmente. Desde el momento en que puso un pie en aquel planeta desolado, su destino había sido sellado, marcado por la ineludible ley del cosmos de que toda existencia se paga con el precio de la sangre. Con la respiración entrecortada y la visión nublada por el dolor, Decca sintió como las garras de la inevitabilidad se cerraban sobre él. Una sensación de fatalidad, tan antigua como las estrellas, invadió su ser. La horda, en su avance coordinado, se convirtió en la encarnación misma del destino, cazador implacable
que se alimentaba de su desesperación. En un último y desgarrador suspiro, mientras las criaturas comenzaban a rodearlo, Decca lanzó otro grito, esta vez no de guerra, sino de resignación y desesperación absoluta. He sido el cazador y ahora soy la presa. Que así sea mi final. La oscuridad se cerró sobre él. Los golpes continuaron y el ácido consumió su carne, fundiendo la línea entre la vida y la muerte. En el caos de la lucha, su cuerpo se rindió, convirtiéndose en una ofrenda más para aquel planeta implacable. Las criaturas, insaciables, en su casa, se abalanzaron sin remordimiento, y poco a poco, el ser que había osado escapar se disolvió en la penumbra, devorado por la misma ley que todo lo reclama. En esos últimos instantes, mientras el dolor se desvanecía en una nubosidad de alucinaciones, Decca comprendió la amarga verdad. Jamás había logrado evadir el destino que le había sido impuesto desde el principio. La soledad, la traición y el horror habían sido sus compañeros constantes, y en la lucha final se reveló que en el universo la existencia es un ciclo interminable de caza y de ser cazado. Su cuerpo, manchado de ácido y marcado por la batalla, se convirtió en otra víctima de aquel planeta, un eslabón más en la cadena de la ineludible caza. El eco de sus últimos pensamientos se perdió en el vasto vacío, mientras las criaturas se dispersaban y retomaban su letal rutina, insensibles a la tragedia de un hombre que había osado desafiar al destino. La noche cerró sus fauces y en la penumbra el ciclo continuó. La caza, el sufrimiento y la inevitable absorción de la vida en un remolino de oscuridad